Hola chicos, ya estamos de regreso aquí en tu espacio de orientación, donde vamos a seguir hablando de pues este tema. Psicóloga, bienvenida. Y Gracias. pues, ¿qué nos tiene acerca de este tema que comentar? Bueno, pues como ustedes saben, ¿verdad? El día de hoy estamos hablando de las personas con capacidades diferentes. ¿Qué es una discapacidad? ¿Alguna pues cosa que nos hace diferente hacia los demás? Además, Ingrid, ¿qué puedes agregar? Una discapacidad, pues es algo que en una persona no se desarrolló como una persona normal. Ok, bueno, una discapacidad es la restricción o la ausencia, ¿verdad?, de alguna capacidad, ya sea mental, ya sea intelectual, ya sea física, ya sea sensorial, ¿sí? Puede ser permanente o puede ser temporal, ¿sí? ¿A qué se refiere? Que existen discapacidades en donde desde el momento en el que naces, pues por mucha estimulación que tú tengas, pues básicamente no hay como que una cura, sino un tratamiento, básicamente. ¿Qué podría ser? El síndrome de Down, una especie de retraso mental, si hay estimulación, pero básicamente va a ser permanente, no van a alcanzar el nivel que deberían de tener para su edad. Pero existen otras discapacidades que son temporales. ¿Qué podría ser? Resulta que me fracturé, me operan, voy a terapia y después vuelvo a recuperar la movilidad. Entonces, dependiendo de, ¿sí? Básicamente. Pero algo muy importante, normal, todos somos normales. Con o sin discapacidad, cabe aclarar que básicamente todos somos normales. ¿Cuál es el término adecuado para hablar o referirnos a una persona? ¿Como una persona con capacidades diferentes o una persona con discapacidad? Pues con discapacidad, ¿no? Con discapacidad, Diferente. con capacidades diferentes. Bueno, pues resulta que la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad?, así lo menciona como discapacidad y así lo define. Pero pues en nuestra sociedad, básicamente, cuando nosotros nos referimos a alguien como una persona con discapacidad, suena hasta cierto punto como una discriminación. Por eso, pues se llegó a un acuerdo de que se le hablan a las personas, ¿verdad?, que tienen esta condición como personas con capacidades diferentes. Sin embargo, el término discapacidad pues no es incorrecto. ¿Por qué? Porque si nosotros lo vemos en la literatura, si nosotros lo buscamos en la Organización Mundial de la Salud, pues así es empleado. De hecho, si ustedes le preguntan a un profesional que se encarga o que trabaja en esta área, te va a decir que el término adecuado es discapacidad. Pero por respeto a las personas, pues utilizamos el término de capacidades diferentes. ¿Sí? Sí. Bueno, pues psicóloga, ¿qué le parece si vamos a ver las preguntas que nuestros compañeros nos tienen hecho? ¿Me parece bien? Soy Jonathan y quiero saber cuántas capacidades especiales educativas hay. Ok, bueno, existen diferentes tipos de clasificaciones, pero nos vamos a basar en la que utiliza Shakespeare, ¿verdad? Existen 3 tipos, de acuerdo con él, que uno es la deficiencia básicamente motora. ¿Qué puede ser en este caso? Aquella persona que sufrió algún accidente, perdió alguna parte de su extremidad, alguna persona que padece de epilepsia, alguna persona con parálisis cerebral. ¿Ustedes han visto o conocen a alguna persona con parálisis cerebral? ¿Saben a qué se refiere esta enfermedad? Son las personas que tienen la mitad del cuerpo paralizada. Esa podría parálisis cerebral es Ah. otra. Por ejemplo, una persona que tiene, por decir, el rostro es parálisis facial, pero yo me refiero a parálisis cerebral. Sería lo mismo, de que No. pues, o sea, también se le complica un poco más mentalmente y cosas así. Por ejemplo, son aquellas personas o aquellos niños que ustedes ven que están hasta cierto punto, ya crecieron, pero su cuerpo de alguna forma no les responde. No sé si los han visto. Están hasta cierto punto grandes, pero su cuerpo es como si todavía estuviera de un niño pequeño. No tienen la fuerza, básicamente, pero intelectualmente se pueden percatar de lo que está pasando. ¿Sí? Sí. Existe otro tipo, básicamente, que es el mental, el intelectual, el social, de acuerdo con Shakespeare, ¿verdad? ¿Qué podría ser aquellos niños con autismo? ¿Conocen a los niños con autismo? Con problemas al oír. Autismo, ¿sí? Autismo se refiere a aquellos niños que están encerrados en su propio mundo, básicamente no les gusta que los toquen, no pueden socializar, aquellos niños que de repente están sentaditos y se están meciendo en su mismo lugar, les llaman mucho
los colores, las luces. Se distraen mucho. Sí, exactamente. Los niños con retraso mental se encuentran dentro de esta área. Inclusive podemos hablar de las personas con algún problema mental, ¿sí? Que podría ser esquizofrenia, porque llega un punto en el que si la intensidad es muy grande, la persona ya no puede trabajar y es un tipo de discapacidad, ¿verdad? Sí. Y básicamente el tercer tipo de discapacidad es en la sensorial, que podría ser una persona que no puede ver o una persona que no puede escuchar. Esos son los 3 tipos. Sí, muchísimas gracias. ¿Y qué le parece si vamos a ver la pregunta? ¿Me parece bien? Soy Laisha y mi pregunta es, ¿qué instituciones ayudan a las personas a desarrollar su capacidad? Ok, bueno, pues como hace ratito en la cápsula anterior, ¿verdad? Pudimos ver, pues se encuentra el Centro de Rehabilitación Infantil, el CRIT, ¿verdad? Como mencionaron las psicólogas, también se encuentra el CRE, ¿sí? Que es el Centro de Rehabilitación y Educación Especial. Se encuentran los CAM, que son los Centros de Atención Múltiple, que en lugar que los niños básicamente vayan, por decir, a la primaria, es como el equivalente a la primaria, por decir así, de los niños en ese periodo de edad. Los niños van a los CAM para que los ayuden a estimulación. No sé si han oído hablar de estos lugares. No, sí, de hecho, en donde yo vivo hay un centro de atención múltiple para aquellas personas especiales. Así es. Sí, yo lo he visto, pero pues de mis vecinos y todo, pues también porque no tienen los recursos necesarios y pues acuden a esos centros. Sí, y también existen en varias fundaciones. Yo sé que al lugar, o sea, independientemente del lugar donde viven, si ustedes investigan y averigüen, pueden encontrar un lugar, una fundación que les pueda apoyar. Siempre van a encontrar algún lugar, alguna institución, alguna persona que les pueda apoyar para que sus hijos, o por si en este caso alguno de ustedes presenta una discapacidad, ¿verdad?, pueda estimularse y pueda mejorar. Si es permanente, pues digamos mejorar, pero si es temporal, pues curarse. Sí. Ingrid, ¿qué te parece si vamos a ver la siguiente pregunta? Vamos. Hola, me llamo Diego. ¿Cómo podríamos ayudar a una persona con capacidades especiales, ya sea un familiar, amigo, etcétera? Bueno, esto es muy importante, ¿sí? Muchas personas cuando están frente a una persona con una capacidad diferente o con una discapacidad, a veces hasta la evitan. ¿Por qué la evitan? No porque la estén discriminando, sino porque no saben cómo tratarla y tienen mucho temor. Antes que nada, tienen que reconocer que están frente a un ser humano, que siente, que piensa, y es un ser integral, que tiene alguna discapacidad en alguna área, o puede ser, hay personas que tienen varias discapacidades, es decir, puede ser que no ven, puede ser que no escuchan, son varias áreas, ¿verdad? Pero esta persona tiene muchísimas capacidades para salir adelante y la tienes que ver como una persona y tienes realmente que tener la intención de querer ayudarlo, ¿verdad? En el caso de algunas personas, no solamente las evitan, sino que cuando se acercan tratan de no mirarlos, ¿verdad? Es una persona como cualquier otra, que merece cariño, merece atención y sobre todo les tenemos que enseñar a confiar en ellos mismos. En la medida en que tú le enseñes a confiar en él se va a dar cuenta que puede salir adelante independientemente de la discapacidad que tenga. Sí, porque también he conocido algunos que pues si preguntas sobre ellos o tal vez no te quedes mirando mucho, pero con una mirada que ellos hayan notado que tú le diste, se ofenden. Y también me ha tocado pues personas, ¿no?, que van y te reclaman que por qué lo ves así, cosas así, cuando tu intención tampoco es mala. Sí, lo que pasa es que en muchas ocasiones han recibido mucho rechazo y que cuando otra persona intenta de repente acercarse, ya lo toman como una generalidad, ¿no? Todos me están rechazando, ¿sí? Y también es algo muy importante. ¿En qué sentido? He conocido, en que he trabajado con papás, ¿verdad?, de niños con capacidades diferentes. He conocido a papás que me dicen que a veces hay gente que se burla de sus hijos, ¿sí? Entonces, como sociedad tenemos que tener mucho cuidado y mucha ética de no estar burlándose, no estar criticando, no estar juzgando. Es un ser humano que en ese sentido pues tiene una discapacidad, pero pues cualquiera de nosotros pudiera estar en esa situación. Sí, porque a veces no es que la persona pues sea mala o lo haga por maldad, sino porque no sabemos cómo tratar a esa persona, pues porque sabemos que tiene un problema, pero no buscamos la manera de que, es que no busco qué decirle.
con el miedo de que pues él se ofenda o alguna otra cosa. Ok. Lo que les comentaba hace ratito, básicamente es un ser humano normal. Ustedes pueden hablar de cualquier tema, no precisamente hablar de la situación por la cual está atravesando. Ustedes pueden hablar de cualquier otro tema. Si esta persona se abre y quiere hablar de ese tema con ustedes porque les tiene confianza, adelante. Si no, pueden hablar de muchos otros temas. Ustedes lo tienen que ver como una persona, como cualquier otra. En el momento en el que ustedes los traten con toda la normalidad y naturalidad, van a ver que esa persona no les va a rechazar, ni ustedes se van a sentir hasta cierto punto cohibidos. Yo entiendo que a veces sí como que causa el temor de no voy a hacer que diga algo o no voy a hacer que haga algo que le ocasione incomodidad, pero si tú vas con toda la disposición de tratarlo, de conocerlo y realmente verlo como una persona normal que es, porque todos somos normales, van a ver que la relación se va a dar bastante bien. Y algo muy importante, sobre todo en la pregunta de cómo podemos ayudarlo, y es para los papás. Papás, lleven a sus hijos a los diferentes centros, llévenlos a estimulación. Hay muchos papás que tal vez por la negación, que no aceptan que sus hijos tienen una discapacidad, tal vez por la tristeza, tal vez por la depresión, no los llevan. Entonces el problema se va agudizando y lo que necesitan estos niños es estimulación. En la medida en que le den estimulación, cada día van a ir mejorando. Bueno, ¿qué le parece si vamos con las otras preguntas? Claro que sí. Hola, mi nombre es María Mendoza, esta es mi pregunta. A nivel psicológico, ¿cómo afecta en su autoestima y cómo afecta a la familia? Pues básicamente está muy relacionado con lo que estábamos mencionando, ¿verdad? Muchas veces la gente evita acercarse a ellos y obviamente no solamente la discapacidad de el ver que se están esforzando más que otras personas para hacer lo que otra persona hace con mínimo esfuerzo. ¿Sí me explico? Sino que no solamente eso, me esfuerzo más para hacer lo que otra persona hace con el mínimo esfuerzo. Además de esto, hay personas que me rechazan, además de esto, hay personas que me ven feo, o a lo mejor hay personas que no me quieren tratar. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? Que pues básicamente sí, su autoestima empieza a decaer, pero no en todos los casos. ¿Por qué? Porque si tienen papás que realmente se han preocupado desde que ellos están pequeñitos a fomentar el autoestima, los han llevado a psicólogos, los han llevado a terapias, créanme que estos niños nacen con muchísima más autoestima, crecen con muchísima más autoestima que cualquier persona que tiene todas sus capacidades bien. Y se los digo porque he trabajado con este tipo de niños. Sí, y hasta se les nota la felicidad en la cara. Exactamente. Porque pues, como usted dice, que se le nota más que los que tenemos todas nuestras capacidades, pues ellos ven que sus papás, a pesar de que ellos están como están, se sienten bien porque ven que ellos están felices con él, apoyándolo en todo. Influye muchísimo, muchísimo la familia en este sentido, el tipo de educación que le den. Muchas veces dicen, él es así por la discapacidad que tiene. No, la personalidad no tiene nada que ver con la discapacidad. La personalidad va muy de la mano con la educación que ha recibido en casa. Sí, hay que darle muchísimo crédito pues, a todas esas personas que alientan, ayudan a sus hijos, a los amigos, a los familiares, a cualquiera pues para sacarlo adelante y que sea él mismo. Así es, eso que está diciendo Sebastián es muy importante, ¿verdad? Realmente admiro mucho a aquellos padres de esos niños, ¿verdad? Yo siempre he dicho que creo que son elegidos, no sé, Dios, naturaleza, universo, como le quieran llamar, pero son elegidos porque deben ser personas muy fuertes, que a pesar de eso se reponen y sacan adelante a sus hijos y logran que sus hijos cada día aprendan más. Sí. Exacto, y tampoco es una tarea muy fácil. ¿No? Bueno, pues ¿qué le parece que vayamos a ver las últimas preguntas? Así es. Hola, mi nombre es María del Mar y mi pregunta es, ¿hasta dónde pueden llegar las personas a desarrollar sus capacidades con esta condición? Bueno, pues depende básicamente de la discapacidad que tenga, pero inclusive dentro de un tipo de discapacidad existen niveles. Entonces, es muy difícil decir de repente, este niño va a llegar hasta aquí, o este niño no va a aprender a leer, o este niño no va a aprender a caminar. Depende mucho de la intensidad que tenga en esa enfermedad, pero también depende mucho de la estimulación y el apoyo que sus padres les den con sus terapias, el apoyo emocional. No hay que ponerle límites. Exactamente. En el momento en el que el papá de repente le ponga un límite y diga, es que mi hijo no va a poder caminar o no va a poder escribir,
en ese momento ya no lo va a estimular y a lo mejor el niño allá va a quedar, pero no porque no pueda, sino porque no le permitieron que el mismo niño se dé cuenta de hasta dónde puede llegar. Ajá, su misma negatividad los evita la rehabilitación del niño, ¿no? Exactamente. Vayamos a ver la última pregunta. Hola, mi nombre es Edwin y mi pregunta es, ¿por qué piensa que la sociedad aún es prejuiciosa y cuál debe ser nuestra postura ante las personas con esta condición? Ok, bueno, no en todos los casos considero que las personas sean prejuiciosas. Creo que más que nada en ocasiones tenemos temor, como decían hace ratito, ¿verdad? De que no sabemos cómo acercarnos, no sabemos cómo tratarlos y de repente por eso a veces preferimos como que aislarnos, ¿sí? Pero básicamente, como les decía, son personas que sienten, que piensan igual que nosotros, todos somos normales y a la medida en la que nosotros aprendamos a verlos, ¿verdad? Como son, como seres humanos, en esa medida ya no vamos a tener temor de acercarnos y de hacerles daño, ¿sí? Y sin embargo, sí podemos aprender muchísimo de ellos, de verdad. En el periodo en el que he trabajado con estas personas, he aprendido mucho y me he dado cuenta que tienen muchísima más fortaleza y muchísima más perseverancia que muchas personas que tenemos todas nuestras capacidades. Sí. Muchísimas gracias, psicóloga. Muchísimas gracias, Ingrid. Y chavos, no se despeguen. Seguimos aquí con más en Cobay TV. Videos América, servicios de sonido y equipos audiovisuales. Pantallas gigantes y videoproyectores de alta luminosidad. Circuito cerrado para eventos. Pantallas de plasma, LCD y LED. Sistema de sonido. Nos especializamos en videoproyección e interconexión a múltiples pantallas. Atención todo el día, los 365 días del año. Comuníquese con nosotros y haga de su evento el mejor. Videos América, sinónimo de excelencia. ¿Quieres probarlo? Ven a Crepes a disfrutar del mejor sabor y al mejor precio en crepas, baguettes y frappés. Visítanos en la calle 111 por 46A y 46B frente a la UTM. Ingresa a nuestro Facebook y conoce nuestra variedad y todas las promociones. Ven a Crepes. exitosa. Yo quiero estar bien preparado. Yo quiero ser parte de la familia Cobay. Con planteles integrados al Sistema Nacional de Bachillerato y Excelencia Académica, en el Cobay vive tus sueños. Inscríbete ya en www.cobay.edu.mx. Tienes hasta el 15 de abril. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán. Gobierno del Estado. Comprometidos con